Muy buenas noches a todos. Antes de iniciar el presente webinar, consultarles si me oyen bien y si ven la diapositiva que se está proyectando, por favor. Podrían confirmarme ahí por el chat. Tiene el micrófono abierto igual. Perfecto, muy amable por confirmar. Nuevamente, darles la bienvenida a este webinar de parte de CEPRA, Centro de Capacitación y Apoyo Académico, al webinar de Ingeniería y Diseño de Sistemas de Tuberías de Plantas Industriales. Y lo que vamos a ver es de la especialidad de piping, ¿no? Hablando de la parte de ingeniería, ¿no? Mi persona dictará el presente curso. Ya vamos a dar detalle más adelante qué días van a ser los días a dictarse, ¿ya? Cualquier consulta o duda pueden realizarlo por el chat, pueden levantar la mano y tiene el micrófono abierto para hacer la misma, ¿no? Y vamos viendo. Entonces, vamos a dar inicio. Me voy a presentar. Mi nombre es Alex Torres. Soy ingeniero en gas y petróleo de profesión, con algunos cursos de posgrado como ser en un diplomado en operador de planta de gas y una maestría en operaciones petroleras. Como experiencia, bueno, ahora actualmente estoy como consultor externo, ¿ya? En el cual ya se van viendo, ¿no? El tema de elaboración de proyectos de ingeniería, gerenciamiento, ejecución de proyectos en la parte constructiva. Ya con más de 13 años de experiencia, ¿no? 13 años de experiencia, pasando por distintos puestos, hablando de trabajo, como ser supervisor de obra, jefe de ingeniería, coordinador de ingeniería. Mi especialidad que es la parte mecánica piping en distintas empresas, ¿no? Aquí hablando en Bolivia, como ser Procertec, Carlos Caballero, Migema Construcciones, ISL Energía, IPCO SRL, Incertec Limitada, ¿no? Y algunos proyectos ya fuera del país, como ser en la parte de Procertec Perú, que en Petro Brasil, ¿no? El cual hace de que toda esta experiencia que ha sido acumulado se puedan ir plasmando, ¿no? Ya la parte práctica y teórica, que es lo que queremos impartirles en el presente curso, ¿no? Que vamos a ir mostrándoles cuáles van a ser uno, el programa en sí y el objetivo que se quiere llegar a obtener al final del curso, ¿no? Que es la parte de piping. Vamos a ver algunos ejemplos, ¿ya? Algunos ejemplos de qué es lo que se llega o se puede ver o llegar a obtener, mejor dicho, una vez ya obtenía bueno, el lineamiento le vamos a dar en el curso, pero ya con la experiencia también con lo que va a ir adquiriendo, ¿no? El día a día en sus trabajos, ¿no? Como ser acá tenemos, a ver acá, algunas maquetas 3D de algunos proyectos. Aquí tenemos dimensionamiento de puentes, regulación y medición de tipo transferencia y custodia y estaciones de bombeo, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, puentes de medición y regulación, ya paquetizados directamente en stick, directo a ser montados en campo, ¿no? Aquí vamos a poder ver con algunos ejemplos, porque el curso, un poco adelantado en el curso, va a tener la parte teórica, donde vamos a ir viendo ya los documentos más relevantes, ¿no? Que se llegan a desarrollar en la parte, lo que llegaría a ser la especialidad de pipe. Y nosotros vamos a enfocar a lo que ya son los documentos en sí, los de ingeniería de detalle, ¿no? Entonces, el curso vamos a ir viendo eso, ¿no? Cuál es el lineamiento en la elaboración de una ingeniería de detalle y ya de ahí nos vamos a ir enfocando a lo que es la especialidad de pipe y vamos a ir viendo los documentos más relevantes, como les decía. Ahí vamos a ir viendo seguramente de lo que es las memorias de cálculo, de espesor de tuberías, vamos a ir viendo lo que son el Piping Class, que es un documento muy importante, y bueno, y los otros documentos como ser las listas de materiales, hojas de datos, y en sí, como también está en el curso, la parte práctica, que es la elaboración, ¿no? De planos ya, pero para la parte constructiva, ¿no? Ahí vamos a ver lo que son los floor plant, los key plant, los planos vista en planta en elevación y la importancia de los mismos, ¿no? Entonces es un poco adelantando, ¿no? Pero aquí vemos ya el producto final, que es ya el ensamble, veámoslo de esa forma,
ya de todas las especialidades, ¿no? Porque no solamente es la especialidad de piping, también está la especialidad de mecánica, piping, eléctrica, instrumentación civil, y dependiendo el proyecto, ¿no? Seguramente va a haber algún otro requerimiento, alguna otra especialidad, como la parte arquitectónica para alguna edificación, ¿no? La parte sanitaria también tienen sus especialistas, entonces se va a ir ensamblando, ¿no? En estas maquetas, y esto justamente ayuda, ¿no? Para poder nosotros, al momento de realizar las revisiones, ya, vamos a ver acá un dato, al momento de realizar las revisiones, ya en una maqueta 3D, ¿no? ¿Cuáles son, uno, las interferencias? Porque vamos a ver netamente la parte de diseño, ¿no? Y y más adelante vamos a ver también, o bueno, esto también ayuda a conocer también, ¿no? Cómo va a ser el tema de en sí el proyecto ya en la parte de ejecución, ¿no? Ahí van a ir viendo el tema de cómputos métricos de cada especialidad, y nosotros como especialidad de piping también vamos a generar nuestros cómputos métricos, ¿no? Y justamente ahí van a entrar nuestros softwares de diseño que nos van a colaborar al momento de poder realizar esta lista de materiales de manera rápida, ¿ya? Entonces aquí tenemos algunos, aquí tenemos un puente de medición y regulación. Este es un proyecto, veamos, desde cero, ¿ya? Y aquí tenemos otros proyectos como ser ya de intervención de algo ya existente, una planta existente, donde se está haciendo una adecuación, una implementación, ¿no? Que visualmente podemos ver lo que está en color gris, ya así lo representamos, es todo lo existente, ya sea civil, eléctrico, instrumentación, se lo va marcando de este color, ¿no? Gris, para indicar que es existente. Y lo que está en color, a colores, ya sería todo lo que se implementa, ¿no? Aquí podemos ver la parte de piping, la parte de estructuras, equipos, ¿no? La parte mecánica. Y bueno, en este tipo de proyectos vamos a ir viendo algunos puntos que es algo muy importante, que es el relevamiento de campo, ¿no? Lo que más llega a pesar en este tipo de intervenciones o trabajos es el relevamiento de campo, justamente para ir viendo las adecuaciones a realizar. ¿Ya? Y ahí vamos a ir dando algunas nociones que les va a ayudar en la práctica, qué es lo que uno tiene que realizar en la parte del relevamiento de campo, ¿ya? Hablando siempre de la especialidad de pipe. Aquí igual otro puente de regulación y medición, ¿ya? Este es para gas y estos son para líquidos, ¿ya? Este es un proyecto nuevo, este es una adecuación a un sistema existente, ¿no? Aquí está. Dentro del curso, vamos a ir viendo igual más adelante, vamos a ir viendo lo que es los PIN-IDs, que es justamente nuestro documento base, ¿ya? Esto nos estamos adelantando un poco. Aquí otros proyectos, por ejemplo, acá tenemos la construcción de tanques de almacenamiento de gasolina especial, era en este caso, este proyecto, donde el tanque era un tanque de techo flotante, las dimensiones era un tanque de 23 metros de diámetro, una altura de 14 metros de altura, y donde podemos ver aquí ya las acometidas, ¿no? De todas las líneas, tanto la parte de procesos, las líneas de procesos, que sería el llenado del tanque, el vaciado del tanque, ¿no? O de circulación hacia el tanque, y el sistema contra incendio, ¿no? Aquí están las circulinas y todo ello, ¿no? Entonces, esto es lo que se puede llegar a hacer y lo que vamos a ir viendo, y les vamos a dar las pautas para que ustedes puedan ir ya implementando o desarrollando ya en sus proyectos. Aquí es otro proyecto en otra refinería, donde lo interesante acá, ¿no? Y eso está también dentro del curso, se trabajó con un relevamiento de nube de puntos, ¿no? Que es en este caso, no otra forma, sino tenemos otra herramienta más, ¿ya? Sí, otra herramienta más, justamente lo que es con relevamiento de nube de puntos. Vamos a hablar un poco también en el curso del servicio, ¿no? Normalmente son servicios que se van adquiriendo para poder realizar este tipo de trabajos, porque al final ellos nos van a entregar un producto ya final, ¿no? Que es ya la nube procesada para que nosotros podamos trabajar directamente en el software de diseño, que en este caso ya vamos a estar hablando lo que es el AutoCAD, ¿ya? Entonces, vamos a ir viendo el AutoCAD, el CADWorks, y bueno, vamos a ir viendo más adelante qué programas más vamos a trabajar.
Aquí tenemos en un parque de esferas, ¿ya? Esta es una refinería. Estas son las esferas que almacenan GLP, propano, butano, ¿ya? Donde en este caso se hizo la implementación de las acometidas, ¿no? De las de contraincendio hasta las circulinas de cada una de las esferas, ¿no? Aquí lo más importante era lo que es el relevamiento de campo, ¿no? A veces nos encontramos, ¿no? En las plantas donde hay una infraestructura existente y al ser, por decir, antiguas, no se tienen, ¿no? Los documentos o los planos conforme a obra de todo el sistema. Eso hace de que tengamos esa susceptibilidad al momento de realizar un diseño, ¿no? De que tengamos algunas interferencias. Estas líneas, por ejemplo, más aún si son subterráneas, ¿no? Bajo el suelo. ¿Ya? Entonces, es ahí donde tenemos esa susceptibilidad de que podamos tener interferencias o podamos al momento hacer excavaciones, porque va a conllevar a hacer eso, ¿no? Son trabajos de excavaciones. Durante esas excavaciones empecemos a, no sé, a romper el aterramiento del sistema, alguna línea existente que tenían ahí. Entonces, vamos a ir dando algunas pautas, lo que les mencionaba, lo que son es realizar sondeos, ¿no? Sondeos en el lugar para ver si hay alguna interferencia en estos puntos e ir determinando, ¿no? Cuáles serían las posibles interferencias. A veces se dan esos casos, ¿no? Pero igual, ya en la parte de ejecución, igual ya se toma en consideración todo ello. Incluso hay detectores de metal que justamente ayudan a poder determinar si hay algún elemento más abajo o, mejor dicho, que esté enterrado y no esté plasmado en un documento, un plano, ¿no? Entonces, esas cosas ya se van dando en la parte constructiva, ¿no? Pero igual nosotros como noción, igual está el tema del relevamiento de campo. Aquí tenemos un proyecto donde se implementó, es una planta de tratamiento de efluentes, esta es para la refinería de Cochabamba, ¿no? Es una planta compacta, ¿ya? Aquí se participó, bueno, se participó en el proyecto de la parte de ingeniería y luego se pasó a la parte de ejecución, mi persona, ¿no? Entonces, aquí vamos a dar algunos ejemplos para prácticos, ¿no? Que vamos a tener en la parte práctica del curso. ¿Ya? Para que veamos lo que es la parte ya a partir de un PIN ID, e ir generando el diseño 3D, ¿no? E ir haciendo algunas nociones y vamos a ir caracterizando o personalizando la maqueta, ¿ya? Otro tipo de trabajos que vamos a ver es uno similar a lo que vimos anteriormente, que es el tema de hacer implementaciones, adecuaciones en sistemas existentes, ¿no? Aquí tenemos una maqueta existente, color gris, y todo lo que se esté implementando está a colores, ¿no? Lo interesante de este proyecto, igual, ¿no? Relevamiento con nube de puntos, así fue como se realizó, ¿ya? Y eso ayuda bastante y vamos a verlo cuando hagamos esta parte de trabajar sobre la nube de puntos, que se puede obtener bastante información, ¿no? Con este producto, ¿ya? Para poder evitar todo lo que son las interferencias, ¿no? Con 9 puntos, la precisión es al milímetro, así que variaciones va a ser más o menos, ¿no? Estamos hablando de milímetros, ¿ya? Entonces es bastante exacto con este tipo de trabajos. También, ¿no? Algunas experiencias, no solo la parte de gas y petróleo, como vimos anteriormente, también en la industria. Aquí, por ejemplo, se trabajó ya para hacer el diseño, ¿no? De la parte de piping y mecánica también, ¿no? Que son, como dice acá, ingeniería básica y de detalle de la aducción 1 de Misicuri en Cochabamba, ¿no? Aquí tenemos una estación de bombeo, aquí tenemos un cárcamo de bombeo donde tenemos bombas verticales, ¿no? Que succionan de la parte inferior y aquí están las descargas, ¿no? Este sistema de piping, su particularidad tenía que ¿ya? Se trabajó con distintas normativas, hablando de normativas de diseño de piping, ¿ya? Incluso las normativas de fabricación de piping. ¿A qué voy? Aquí en color cian o celeste, celeste, veamos de ese lado, celeste, vemos las líneas de descarga, ¿ya? Todas estas líneas, bueno, están en acero al carbón, correcto, pero están bajo la norma ASME, ¿ya? Bajo la norma ASME. Posterior a ello, en color verde, ya es material hierro dúctil y están bajo la norma ISO.
¿ya? Hablando de los accesorios, el material a utilizar, todo eso bajo la norma ISO. Y lo que está aquí en color magenta, o rosado, que se puede llegar a apreciar, es material HDPE, es un propileno, un plástico de alta densidad, ¿ya? Entonces, igual, tiene su normativa de fabricación, igual es ISO. Entonces, aquí vamos a tomar en cuenta lo que son la compatibilidad, porque eso nos vamos a encontrar con el día a día, más aún con lo que es las industrias. Aquí un claro ejemplo en Bolivia, el tema de la industria del gas y petróleo, todas las plantas, la mayoría es bajo la norma ASME, ¿no? La norma americana. Pero las industrias, saliendo a las industrias, ¿no? Azucareras, por este caso, alimenticias, o lo que es las plantas de tratamiento de aguas, hay un mix, ¿no? De normas. Entonces, eso es a tomar en cuenta, porque, y eso lo vamos a ver en alguna parte del curso, donde hay que considerar el tema de los ensambles, ¿no? Porque al hacer uniones bridadas de distintas normativas de diseño de accesorios, de una ASME, una ISO, hay una variación, pese a que tenga el mismo diámetro, ¿no? Igual vamos a ir viendo el tema de dimensional en diámetros de tuberías. Hay variaciones dependiendo el material, dependiendo la normativa, dependiendo es correcto, esas dos, las más importantes, que hace ver, ¿no? Si bien son en milímetros, pero eso afecta, ¿no? Ya que la parte mecánica, piping, estamos hablando que siempre vamos a trabajar al milímetro, ¿no? Entonces, eso a considerar, ¿ya? Esto es un ejemplo. Otro ejemplo interesante es este, ¿no? Aquí dice, bueno, comentarles un poco del caso este. Esto fue el traslado, todo lo que estoy marcando en un círculo, el traslado de esta unidad de tratamiento, de la unidad de tratamiento de gas, ¿ya? Que se trasladó desde el punto A al punto B. ¿Qué quiere decir? Se cambió de estación, ¿ya? O de planta, mejor dicho, toda esta unidad. Entonces, antes de hacer el desmontaje de la planta, lo que se hizo es realizar el conforme a obra de toda la instalación. ¿Ya? Entonces, ahí entra lo que es el relevamiento por especialidades, a ir a campo, verificar, igual nuevamente el tema de nube de puntos, ¿no? Para luego pasar a una maqueta 3D y tener ya todo el sistema maquetizado y con ello ya tener los planos conforme a obra y con esa información hacer el ensamble ya con el traslado de la planta, ¿no? Al punto final donde va a ser implementado este sistema o donde fue implementado este sistema. ¿Ya? Entonces, esos son algunos de los alcances que se llega a ver desde la parte de diseño, ¿no? También hasta la parte de lo que estamos viendo aquí conforme a obra. Entonces, la especialidad de piping no solo está enfocado desde la parte de diseño, sino también está en la parte final del proyecto, ¿no? Son requerimientos que se van dando y son oportunidades en las cuales uno puede ir dando soporte al mismo, ¿no? Eso en cuanto a los ejemplos, algunos ejemplos, ¿no? de proyectos que se han podido desarrollar. Y justamente es eso lo que nosotros queremos mostrarles en el presente curso, ¿no? Que es Ingeniería y Diseño de Sistemas de Tuberías de Plantas Industriales, ¿no? De la especialidad de pipe. Hasta aquí, no sé si tienen tal vez alguna consulta o comentario de lo que hemos visto. Ahora vamos a ver el contenido del curso, ¿ya? No sé si tienen tal vez alguna consulta o duda. Muy bien, si no hay consultas, igual las pueden realizar después y al final de la clase lo veamos también, ¿no? Perdón, una consultita. En este caso de Sí. instalaciones a vapor, sé que es un poco ya más avanzado, pero se verifica algún aspecto para temas un poco más constructivos respecto a las líneas de vapor. Respecto a las líneas de vapor, lo que normalmente se realiza, ¿ya? Es el tema de, uno, revisar, ¿no?
porque vamos a trabajar con temperaturas altas, es hacer el cálculo del espesor mínimo de la tubería, ¿no? Esos son uno de los trabajos a ser realizado por el especialista de pipe. Ya, dos, el tema del aislamiento, no lo llegamos a ver, no lo llegamos a calcular, el tema del espesor óptimo del aislamiento, no lo llegamos a ver. Lo que sí llegamos a ver nosotros en esa parte es una vez que ya la especialidad, en este caso hay una especialidad, y normalmente lo ve la parte de procesos, cuando ellos ya determinan cuánto va a ser el espesor óptimo de la tubería, mejor dicho, el espesor óptimo del aislamiento que va a ir sobre la tubería. ¿Ya? Nosotros tenemos que considerar ya en la parte de diseño lo que llegaría a ser ese volumen adicional que se está implementando a la tubería, porque eso nos genera a nosotros de que si no consideramos eso, tengamos alguna interferencia en el sistema. Al mismo tiempo hay que ir viendo, ¿no? Que la soportación va a ser distinta en ese tipo de líneas porque ya no va a ir directamente en el soporte, o sea, el tubo no va a ir apoyado directamente al soporte, se van a implementar ahí y vamos a ir viendo algunos ejemplos para tener esa noción. Por eso igual, dentro del curso están las buenas prácticas, ¿no? Entonces ahí vamos a ir viendo también a ser considerado lo que son los soportes que se ponen tipo patines, es lo que se llama, ¿no? Entonces, eso igual vamos a ir viendo para la parte de diseño. Pero en tema de análisis o cálculo, normalmente lo que vemos es, uno es el espesor, ¿no? Que estemos cumpliendo, porque estamos trabajando con temperaturas elevadas, ¿no? Porque vamos a llevar vapor, ¿ya? Y con ello ya nos garantizamos cuál sería el espesor óptimo de la tubería, ¿no? Eso podía comentarte, no sé si tal vez tuvieras otra consulta o comentario al respecto, o alguna duda más. Está bien, muchas gracias. Buenas noches, Sí, buenas me noches. escucha Alex, ¿no? Buenas noches. ¿Cómo A está? ver, Buenas tengo unas noches. consultas eh, respecto de la versión de este AutoCAD Plan 3D. ¿Nos permite trabajar con el Piano ID en paralelo para elaborar el 3D? Al decir paralelo, ¿a qué se refiere? Que bueno, en sí vamos a Sí, trabajar siempre con sí. el pin ahí al lado, digamos, ¿no? Para poder ir viendo qué es lo que A ver, tenemos le que comento, implementar. ya, Ujú. le comento que la versión 2020 no tiene esa opción. O sea, de poder trabajar, hay una opción ahí dentro del menú, tiene una opción, no sé qué versión será, pero la 2020 no tiene. O sea, usted trabaja hace el seguimiento al Pian ID y en función de eso usted va proyectando el 3D. Correcto. Es así Tiene como se trabaja. allá, por eso, la versión de Autoplan que ustedes van a manejar en este curso es 2022-23 y tiene esa opción. En este curso, bueno, hay comentarles, ¿no? Respecto al programa a utilizar, no va a ser el AutoCAD Plan 3D, va a ser el CADMOS, ¿no? Mm, Entonces, ahí son softwares de diseño, digamos, ¿no? Al final es una herramienta, pero para este curso sí se indicó que iba a ser con el CADMOS, no con el AutoCAD Plan 3D. no va a ser Eh, sí, ya. sí, pues, No hay sí. problema, no hay problema. Ya, con respecto a los ejemplos que usted va a desarrollar, ¿va a realizar ejemplos de proyectos reales que se han ya construido? Sí, correcto, vamos a trabajar con PIDs de Ya, proyectos, ¿ya? El cual nos va a servir como, bueno, es una base, ¿no? Para empezar a hacer los ruteos de tuberías. Y la idea de nosotros es darle las nociones, ¿no? No es que vamos a hacer una planta completa, porque sabemos bien que toma tiempo esto, pero ya con los sí. ejemplos prácticos que se les va a dar, ya van a tener las ideas, las pautas para poder desarrollar proyectos pequeños o de gran envergadura, ya, ¿no? Hablando de proyectos grandes. Ya, en cuanto a la especificación, bueno, usted sabe que cada proyecto tiene una especificación diferente. Se va a configurar en el programa. Correcto, correcto. Es en la parte práctica ya vamos a ir viendo lo que son los specs, ¿no? Según el piping class del proyecto. Sabemos bien que hay proyectos, bueno, por lo menos gas y petróleo, entonces en acero al carbono inoxidable, ahí están sus specs. Vamos a ir viendo cómo se configuran los specs, cómo se llega a generar una librería a partir de una, ¿no? La idea es optimizar tiempos, entonces normalmente trabajamos de esa forma, ¿no? Trabajar sobre la librería, una librería tipo, y sobre eso ir personalizando según las especificaciones que tengamos el proyecto.
Entonces, ya vamos a ir viendo lo que son los specs, las librerías, el tema de ir cambiando dimensiones también, porque, como les mencionaba, de una normativa a otro, el tema de variación dimensional de elementos es crítico, ¿no? Si no se considera. Entonces, lo que normalmente hacemos es verificar los catálogos, ¿no? Según la especificación que se haya definido, las normativas, vamos a ver bastante lo que son las normativas de accesorios. Si bien van a ser ejemplos de bajo la norma ASME, ¿ya? Vamos a tener algunos, ¿no? De la norma ISO seguramente, para ir viendo simplemente esa diferencia, ¿ya? Para que ustedes tomen en cuenta y estén alerta cuando empiecen a ver que este accesorio esté bajo la norma ISO o esté bajo la norma ASME o el equipo haya llegado con otro tipo de Boludo, conexión. justo me ha llamado Sí, Mm, ¿pueden bajar ahí el micrófono, por favor? Están ahí jefe. con... Vamos a poner. Entonces, eso. ¿No? Sí, sí, vamos a ver, ir viendo el tema de especificaciones, ¿ya? Pero como le mencioné, vamos a estar trabajando con el CADWORS, con el CADWORS. Vamos a indicar al final, bueno, en la presentación está una de las últimas diapositivas, qué versiones vamos a trabajar, tanto la parte de CADWORS, Navisworks, RECAP, bueno, el CISAR más que es un plus, ¿no? Para este curso, que es simplemente para complementar el mismo, ¿ya? Ok, Alex, gracias. Perfecto, Ramiro, no hay problema. A ver, hay una pregunta más y luego continuamos. Denme un rato acá. ¿Qué normativas debe ser considerada en líneas de gas y de igual manera en líneas de vapor que tienen a estar a temperaturas elevadas, ¿no? Bueno, en líneas de gas vamos a ir viendo, ¿no? Si son líneas de transporte, estamos hablando la ASME B318. Ahora, las líneas de vapor, dependiendo de la temperatura, también puede, como son dentro de una instalación, normalmente trabajamos con la ASME B313, ¿ya? Pero también está la ASME B311, ¿no? Eso lo vamos a ir viendo, igual, cuáles son los alcances que tiene cada normativa, ¿ya? Eso damos respuesta ahí. Bueno, aquí dice, ¿se realizará en el curso algún ejemplo de estrés y flexibilidad? Sí, correcto. Esto es, como les mencioné, esto va a ser un plus para el curso. Es simplemente para complementar el curso, porque hay otro curso donde sí entramos a lo que es el análisis de estrés, ¿no? Porque es otro mundo muy aparte, hay que ir viéndolo con calma. Pero para este curso hemos implementado una parte, hacer un ejemplo para que el curso sea lo más completo, ¿no? Porque también está dentro de la especialidad de piping poder realizar este tipo de estudios, ¿no? Para garantizar, ¿no? Y dar la seguridad de que nuestro sistema de tuberías esté dentro de la norma de diseño de tuberías que se esté trabajando, ¿no? También hay otra pregunta, también se hará relevamiento de isométricos. No sé si se refiere al tema de generación. El tema de isométricos sí vamos a configurar nuestro isogen, así se llama, así lo vamos a llamar, ¿ya? Desde lo que es, generar uno por defecto, ¿ya? Uno por defecto, y luego, posterior a eso, personalizar, ¿no? El carimbo, cambiar los logos, la presentación del isométrico, y ya con esa plantilla poder generar, según el proyecto que tenga, no sé, 10 isométricos o 2000 isométricos, porque el último proyecto tuve más o menos aproximadamente unos, creo que entre 2500 a 3000 isométricos, por ejemplo, ¿no? Se generó. ¿Ya? Entonces, eso es digamos, el fuerte de estos tipos de programas que nos permite generar de esa forma, ¿no? De manera masiva, los isométricos. Por supuesto, hay también que hacer darle calidad al documento. Y eso lo vamos a ver cuando generemos un documento, un plano, cuando genere por defecto el programa, vamos a ver de que hay que también hacer una revisión y con ello hacer un trabajo de calidad al documento, ¿no? De que no haya interferencias de líneas, acomodar un poco aquí y allá, pero el trabajo fuerte o grueso ya lo realiza el software, ¿no? Que eso es lo fuerte o lo interesante del programa, ¿ya? Entonces, eso. Entonces, veamos, sigue el contenido y si hay preguntas, por favor, vayan escribiéndolo y al final del curso lo vemos. El tema del contenido del curso. El contenido del curso lo hemos dividido en 4 módulos, así lo hemos llamado. Y vamos a ir dando, bueno, qué es lo que vamos a ver en cada módulo, ¿no? Aquí en el módulo 1 tenemos introducción y fundamentos principales, vamos a ir viendo qué es.
Aquí en módulo 2, ingeniería de piping para proyectos industriales, diseño de sistemas de tuberías en plantas industriales. Vamos a ir viendo algunas buenas prácticas acá. Y las herramientas y aplicación del software 3D, ¿no? Entonces, estos son los 4 módulos que vamos a ver y vamos a ir dando lectura a continuación, qué es lo que se va a ver en cada módulo, ¿ya? En el primer módulo, lo que es introducción a lo que es los fundamentos principales, ya, vamos a hacer una introducción y eso es bueno saberlo. Si bien nosotros, bueno, como especialidad de piping, no llegamos a determinar el cálculo hidráulico, ya no lo vemos, lo ve generalmente un especialista, ¿ya? Que es la parte, el área de procesos. Normalmente nos trabajamos de esa forma, el área de procesos, ellos determinan cuál es el diámetro óptimo de la tubería, ¿no? Pero en esta parte vamos a ver una introducción, qué es lo que se considera para poder sacar ese diámetro óptimo, hablando de los distintos tipos de fluidos, ya sea líquidos, gaseosos, ¿no? Para que tengamos esa idea también, porque es necesario conocer estos lineamientos. Posterior a eso, vamos a ir viendo lo que es introducción al diseño mecánico de pipe. Aquí sí vamos a entrar lo que es la parte de materiales, lo que son los piping class, las normativas, todo ello, ¿no? Del mismo modo, vamos a ir viendo los tipos de tuberías según las normativas, los materiales, las normas a ser utilizadas, tipos de uniones, ¿no? Hablando del tema de tuberías, ya sean uniones bridadas, roscadas o soldadas, ¿no? En tema de uniones bridadas, hay distintos tipos de bridas, ¿no? Tenemos por su tipo, por la cara de la brida también a ser considerada, por la clase de presión de la brida también. Entonces, ahí vamos a ir viendo bastante información en cuanto al tipo de uniones, ¿no? Que vamos a tener, en específico en bridas también, ¿no? Ahí vamos a ir viendo seguramente la ASME 30 la 16.5, que es la normativa de fabricación de bridas, lo mismo para los accesorios, lo mismo para las tuberías, porque hay bastante información que uno puede obtener y son buenas prácticas a ser utilizadas ya en la parte ya de diseño, ¿no? Entonces, vamos a ir viendo bastante información, vamos a ir compartiendo las normativas, ¿ya? Si bien no son las últimas versiones, pero ya uno puede ir buscando las últimas que se tienen, pero ya digamos así, el lineamiento que se quiere dar, ya lo van a tener ustedes en la cabeza, ¿no? Con lo que vamos a ir viendo. Tipos de uniones, tipos de accesorios, los tipos de válvulas, sus características, ¿no? A ser consideradas. Entonces, esto es la introducción que vamos a ir dando al curso. Esta es la parte teórica, que sería el módulo 1. El módulo 2 también es parte teórica, hablando de lo que es la ingeniería de piping para proyectos industriales, ¿no? Aquí vamos a hacer una presentación, ¿ya? Hablando de un proyecto, ¿no? De construcción, donde nosotros como la especialidad de piping podemos dar soporte, ¿no? Vamos a dar una pequeña presentación acá, hablando de un proyecto así de construcción, ¿no? Desde la fase inicial, la fase de construcción, que también nosotros podemos hacer como la mesa técnica del proyecto, ¿no? Porque normalmente, dependiendo del tipo de proyecto, siempre hay una mesa técnica que se queda ahí en la obra. Y luego, posterior de eso, también está lo que les decía, los conforme a obra, ¿no? Que uno va generando. Dentro de ello vamos a ir viendo qué trabajos se realizan, digamos, ¿no? En lo que es en un proyecto de ingeniería, ¿no? Y lo que conlleva, ¿no? En este caso son los estudios básicos, los relevamientos de campo, ¿ya? Ahí vamos a ir hablando de algunos de ellos, por ejemplo, un relevamiento convencional de topografía o el relevamiento por especialidades, ¿no? Procesos, eléctrica, instrumentación y por supuesto nosotros la parte de piping, que normalmente uno tiene que ir revisando, ¿no? Al momento de realizar intervenciones en específico, ¿no? Cuando vamos a intervenir en una planta existente. Eso es lo que más llegaría a pesar, digamos, ¿no? En los relevamientos de campo. Dentro de esto también vamos a ver lo que es interpretación a los PIN-AIDs, ¿no? Este documento, sabemos bien, es un plano. ¿Ya? Es el plano de tubería e instrumentación. Es un diagrama de tubería e instrumentación donde se puede ver, ¿ya? Todo el proceso en sí del proyecto, ¿no? De la parte de procesos. Todas las líneas, todas las válvulas, ¿ya? Los equipos donde se conectan, ¿no? Y bueno, eso hablando un poco de piping, también está la parte de instrumentación, la lógica de control que va a tener, ¿no? Eso es algo muy aparte, pero en este punto vamos a ir viendo un poco de ello también. Entonces, vamos a dar una presentación
justamente porque esta es una herramienta para nosotros, ¿no? Es un input para nosotros, para la especialidad de piping, conocer, ¿no? El tema de interpretación de los PINs, porque hay bastante información que uno puede obtener de este documento para que nosotros podamos hacer posterior a ello ya el diseño o el ruteo de tuberías, ¿no? Según las especificaciones ya determinadas para el proyecto. Luego también vamos a ver generación de base de datos, ¿no? Pues, con toda esta información que se va viendo desde los relevamientos de campo, el tema de los PINIDs, los estudios previos tal vez de alguna ingeniería que haya generado el cliente, ¿no? Se llega a generar la base de datos y con ello ya empezar a generar la información en sí del proyecto, pero de la especialidad de pipe. Aquí indica determinación de los alcances, normativas y materiales, ¿no? Lo que les decía, generamos la información y aquí ya vamos a ir viendo, ¿no? Lo que va a ser nuestro alcance como especialidades, las normativas a ser utilizadas, los materiales, los accesorios. Entonces ya vamos definiendo qué es lo que nosotros tenemos que ir considerando ya para la parte tanto de análisis, o sea, de cálculo, y posterior a ello la parte de diseño. Que eso llegaría a ser el módulo 3, como dice acá, diseño de tuberías de plantas industriales. Aquí ya vamos a entrar a lo que es, ¿no? Los documentos más relevantes a ser generados en una ingeniería de detalle, ¿no? ¿Que es una ingeniería de detalle? Es una ingeniería ya para construcción, ¿no? Ya sea de una planta, ¿no? Industrial, petrolera y demás, ¿no? Entonces, aquí ya vamos a ir viendo los documentos más importantes, desde memorias de cálculo, listas de líneas, hojas de datos, memorias de cálculo. Vamos a tener algunos ejemplos de memoria de cálculo de espesor de tuberías, ya sea por la ASME B318, 314, 313, dependiendo del ejemplo que tengamos, vamos a hacerlo, ¿ya? Y bueno, y posterior a ello ya vamos a ir viendo lo que es la generación de documentos, ¿no? O mejor dicho, planos. Vamos a ir viendo lo que son los isométricos, vamos a ir viendo con el programa cómo llegar a generar los plot plan, los key plans, las vistas, ¿no? En elevación y planta, que se llegan a generar los cortes en elevación que podemos llegar a generar, qué herramientas tenemos, ¿no? Pues vamos a tener plantillas que nos van a ayudar justamente a poder generar de manera rápida lo que es este tipo de plano, ¿no? Hablando de los plot plan, key plan, y vamos a ir hablando, ¿no? Cuál es la importancia de cada documento, ¿no? Qué es lo que uno quiere mostrar en cada uno de estas entregables, ¿no? Como hablando de ingenierías. Y bueno, aquí planos de fabricación de tuberías y planos isométricos. Lo que comentaba anteriormente, vamos a ir viendo desde la configuración con el programa. Vamos a generar uno por defecto, cómo se llega a generar los isométricos, ¿no? Hay que configurar. Y posterior a ello vamos a personalizar el el isogen de cómo tiene que llegar o cómo queramos o cómo queremos que se llegue a ver, ¿no? Al momento de generar estos isométricos. ¿Ya? Entonces vamos a ir viendo el tema de la configuración del isogen ahí. Bueno, aquí lo que les comentaba, ¿no? Documentos, lista de líneas, lista de materiales, hojas de datos. Vamos a ir viendo algunos ejemplos. Vamos a pasarles plantillas o ejemplos de estos documentos para que ustedes tengan como base de datos. Especificaciones de materiales. Ahí estamos hablando el tema de los piping class o clase de tuberías, que es el documento más importante, hablando del especial de piping, donde podemos encontrar ya, según la especificación que se dé para un fluido determinado o fluidos determinados, qué materiales se van a utilizar, mejor dicho, qué elementos se van a utilizar, qué material se va a utilizar para cada elemento, qué normativa de fabricación se va a utilizar para cada elemento. Y por supuesto, ahí vamos a entrar al tema de, según el diámetro, si va a ser roscado, si va a ser bridado, si va a ser uniones tipo soldadas, tipo socket weld o tipo bad weld. Entonces, ahí vamos a ir viendo algunas nomenclaturas al respecto del tipo de uniones también, ¿no? Que se van determinando según el diámetro de la tubería, hablando de lo que es en el piping class, ¿ya? Entonces aquí vamos a ir viendo varios ejemplos de piping class que lo vamos a tener en el transcurso del curso, ¿no? Porque vamos a ir viendo para un ejemplo un piping class, para otro ejemplo otro piping class, que nos va a ayudar a tener una mejor noción de lo que nos podemos llegar a encontrar en otros proyectos, ¿no? Porque va variando esto, ¿no? De una empresa a otra. En criterios de diseño, bueno, aquí vamos a entrar a las buenas prácticas. Si bien están las normativas, también hay bibliografías, ¿no? Que se
Hay una bibliografía que recurro bastante, seguramente debe haber varios handbooks de tema de piping, ¿no? Pero yo les comparto las que normalmente utilizo para ir viendo la parte ya de diseño, ¿no? Ah, y es buena la información que se tiene porque son nociones constructivas, ¿no? Que nos ayudan bastante. Si es que aún todavía no tenemos experiencia en la parte constructiva, ya porque estar en la parte constructiva, eso ayuda bastante, ¿no? A ir puliendo los criterios de diseño, ¿no? Pero ya con las bibliografías, hoy en día ya se tiene bastante información para ir tomándolo en cuenta ya en la parte de diseño, ¿no? Y ya en la ejecución no tener muchos inconvenientes. Planimetría y situación de equipo, ¿no? Aquí estamos hablando de la distribución, ¿no? Aquí vamos a entrar a lo que son los plot plan y K-plan, ¿no? Llegaría a ser lo mismo, pero vamos a ir viendo algunos puntos seguramente en este apartado. Hasta el módulo 3 ya estamos viendo lo que es la parte teórica. Ya la parte teórica, y vamos a ir viéndolo más adelante, en la duración del curso, van a ser 10 días, pero la parte teórica vamos a darlo en 5 días, ¿ya? Y la parte práctica van a ser 5 días igual. Total serían 10 días. Y bueno, a continuación vamos a ir viendo seguramente los horarios, ¿ya? Van a ser 2 horas por día. En el módulo 4 herramientas y aplicación de software 3D y de análisis, ¿no? Aquí vamos a ir viendo lo que es el software de diseño, vamos de piping, y vamos a entrar a lo que es el CADWORS, ¿ya? El AutoCAD y el CADWORS. Seguramente vamos a estar como herramienta bueno, de apoyo el Navisworks también, ¿no? Vamos a utilizar como herramienta. Software de relevamiento de nube de puntos, aquí vamos a estar hablando con el RECAP, ¿ya? El RECAP, ¿para qué nos ayuda? Vamos a ir viendo cómo se puede trabajar con este tipo de productos, hablando de un relevamiento de campo, ¿no? Con nube de puntos. Y bueno, software de diseño y visualización y revisión de maquetas, aquí es el Navis, ¿ya? Entonces, esas son las herramientas que vamos a utilizarlo en el curso. Y bueno, lo que les comentaba es aquí un plus que se está añadiendo, porque normalmente nos pedía, entonces hemos preferido incluirlo, pero como parte introductoria, ¿no? Que es el software de análisis de estrés de tuberías. En este caso vamos a utilizar el CISA, ¿ya? Entonces vamos a ir viendo todos estos programas, las bondades que tienen y en la parte práctica que serían los últimos 5 días del curso. Vamos a ir dando lectura antes de pasar a las consultas, ¿ya? El objetivo del curso, ¿ya? El objetivo es transmitir al participante las habilidades y conocimientos teóricos y prácticas, ¿no? Requeridas en proyectos y buenas prácticas requeridas en proyectos, obtenidas de la experiencia y de las mejores prácticas de ingeniería, ¿no? Entonces aquí, como les mencioné, nuestro objetivo es poder transmitirles desde la parte teórica, hablando y, bueno, pasando a la parte ya de la experiencia que uno va obteniendo en estos proyectos y darles ese alineamiento, ¿no? A ser considerado no solo para la industria de gas y petróleo. Esto, como les mencioné, yo trabajé en la parte de industrial, ¿no? Entonces, los lineamientos son los mismos y, bueno, bajo ese lineamiento es que uno puede ir dando soporte a las distintas industrias. Dentro de los objetivos también conocer las características técnicas de las tuberías, accesorios, materiales, diámetros y las normativas, ¿no? A ser empleadas. También conocer los diferentes tipos de accesorios de las tuberías es algo muy importante porque eso ayuda bastante a tener una idea de al momento de encontrarse en una situación, qué accesorio utilizar, digamos, ¿no? Si hay poco espacio o si hay un cambio o un tipo de derivaciones de un diámetro a otro, qué tipo de accesorio utilizar y bueno, la idea es tener esa noción constructiva, ¿no? Porque podemos nosotros utilizar y trabajar de manera según la normativa de fabricación de accesorios y ya en la práctica, ya los accesorios, digamos, si bien está en la normativa de fabricación, no son comercialmente, ¿no? Fabricados. Entonces ahí podemos cometer un error y bueno, hay que tener ese tema, esa noción también de qué accesorios también o qué en bridas, por ejemplo, no tenemos ANSI 400, hablando un poco de la clase de la brida, pero en la normativa de fabricación de la fabricación de bridas hay el ANSI 400, pero comercialmente no existe.
Bueno, debe existir, pero debe ser a pedido, ¿no? Entonces, normalmente no nos vamos a encontrar con eso. A eso me refiero con esos puntos. Manejar las normas que aplican a los diferentes aspectos de diseño, construcción e instalación de sistemas de tuberías, ¿no? Aquí las buenas prácticas, lo que les comentaba. Conocer y entender los diferentes tipos de planos asociados, ¿ya? A los sistemas de tuberías en un proyecto, así como también reconocer la simbología y nomenclatura a ser utilizada en los planos, ¿no? Pues aquí la parte teórica vamos a ir viendo plano por plano, ¿ya? Y cuál es la característica y qué información o importancia que tiene cada documento o plano para lo que es la parte constructiva, ¿no? ¿Qué es lo que queremos mostrarles? Describir los documentos asociados a los sistemas de tuberías en un proyecto, ¿no? Aquí vamos a entrar a lo que les mencionaba, a los documentos más relevantes, ¿no? Como ser memorias de cálculo, hojas de datos, piping class, que son utilizadas en un proyecto, ¿no? Hablando de lo que es la parte de piping. Y por último es el tema del uso de software de análisis y de diseño, ¿no? En el diseño ya hemos visto que es el AutoCAD, el CADWorks, el Navisworks, el RECAP. Y el de análisis, como les mencioné, va a ser con el CISA, ¿ya? Igual más adelante vamos a mencionar las características que van a tener los programas que les vamos a compartir a los inscritos para que ustedes puedan descargar e instalarlos después, ¿no? Ahora bien, vamos a ir viendo algunas consultas, ¿ya? Aquí hay una. Nivel de AutoCAD que se debe, bueno, conocer o saber. Vamos a ir viendo que el CADWorks ya tiene una librería. ¿Qué quiero decir con eso? Que ya tienen accesorios prediseñados según una normativa de fabricación. ¿Ya? Aquí la parte práctica, más vamos a utilizar los comandos de AutoCAD, veámoslo así, el de mover, el de las polilíneas, líneas para tener los ejes, más que todo utilizamos eso. Son comandos muy básicos que se utiliza de AutoCAD. Lo fuerte ya sería el tema de tener esa noción de ruteo de tubería, ¿no? Y que es eso lo que les vamos a impartir. Ahora, el software de diseño en sí, y eso hablando un poco de programas, el AutoCAD lo vamos a tener como nuestro software principal, ¿ya? Y sobre el AutoCAD vamos a instalar el CADWorks. El CADWorks es el programa de diseño. ¿Ya? Ahí es lo que les mencioné, el tema de las herramientas que tiene el programa. Ahí mismo vamos a encontrar todo lo que son las librerías con las cuales vamos a trabajar y los accesorios a ser utilizados. Entonces ya hay prediseñados según la normativa, ¿no? de fabricación de los accesorios. Entonces, tener una gran espectriz ayuda bastante sí, en AutoCAD, digo, en el tema de diseño, para poder movernos, pero como les menciono, van a ser comandos muy básicos que vamos a utilizar de AutoCAD. Lo fuerte está el tema del criterio de diseño, que eso sería el objetivo del curso, ¿no? Hablando un poco de respecto a la consulta que nos menciona. Buenas noches, dice, sobre los software nos proporcionará para su instalación, correcto, ahora vamos a hablar de eso. Los software tienen licencia libre, eso vamos a verlo ahora. ¿Ya? Con los software se puede calcular caídas de presión, velocidades, bombas y otros. No, no, no. Los software que vamos a utilizar van a ser de diseño, lo que les mencionaba, y el de análisis es más que todo para el tema de análisis de flexibilidad de tuberías, ya que es el CISA. En el CISA vamos a ver lo que es a verificar, más que todo, y dar la garantía de que nuestro sistema de tuberías, el ruteo del sistema de tuberías que se ha diseñado, esté dentro de los parámetros máximos, hablando de las fuerzas que se pueden llegar a generar, los momentos que se pueden llegar a generar, o los esfuerzos que pueden llegar a generarse en la tubería, que estén dentro de los parámetros máximos permitidos según la norma de diseño, ¿no? que se tenga en el proyecto, ¿ya? No vamos a entrar a un software hidráulico porque eso es lo que me mencionas acá, John. Sí, no, no vamos a ver la parte hidráulica nosotros. Es directamente la parte de piping, análisis de flexibilidad, cálculo de espesor de tuberías, que todo es mayormente vamos a trabajar con presión y temperaturas y tipo de material para poder calcular eso, ¿no? Bien, si hay consultas me dice.
Vamos a ir viendo acá más. Aquí un pequeño ejemplo, ¿no? Que vamos a ver en la parte práctica. Por ejemplo, acá, lo que les mencioné, vamos a ver y vamos a tener un curso, parte de un curso, lo que es la interpretación de PIN IDs, ¿no? Este es un PIN ID, por ejemplo. Es un diagrama en el cual podemos ver todas las tuberías, todas las válvulas o todo el sistema de procesos que va a tener la planta, ¿no? Aquí tenemos las líneas de llenado. Aquí un poco hablando del PIN-ID, este es un tanque de almacenamiento de gasolina, este es una representación de su techo flotante, ¿ya? Por acá aquí dice tanque de gasolina especial. Este sería así un mezclador, ¿no? Porque normalmente cuando hacen las gasolinas es una mezcla, ¿no? Un blending. Van ingresando o inyectando distintos tipos de gasolinas hasta llegar a obtener la gasolina especificada, ¿no? Según sea el tema de es una gasolina premium, de alto tonnaje, dependiendo, ¿no? Entonces, aquí, en este tipo de sistemas, ¿no? Es donde se hacen aquí las mezclas, ¿sí? Y luego, posterior a eso, se despacha, ¿no? Pero nosotros vamos a ir viendo, ¿no? El tema de la línea de llenado, la línea de salida, la línea de circulación, ¿no? Entonces, lo que vamos a ir viendo en la parte de interpretación de PIN IDs es conocer, ¿no? O saber interpretar qué información yo puedo obtener de estos tags en las válvulas, en las líneas, o qué accesorio está sobre la línea, y con ello ya ir trabajando para la parte de diseño, ¿no? Hablando lo que es piping, ¿no? Y después de ello ya estará la parte de instrumentación, todo eso, ¿no? Que lo veo otra área. Pero es bueno conocer también. Ahí igual vamos a ver algunas nociones respecto a lo que tenemos normalmente en los proyectos, ¿no? Donde hay otras especialidades como la parte de instrumentación que requiere ciertos requisitos para la instalación de ciertos instrumentos, hablando de los medidores de caudal, por ejemplo, ¿no? Dependiendo del tipo de medidor de caudal, ellos nos indican, ¿no? Para instalar este tipo de medidor necesitamos diámetros libres, aguas arriba y aguas abajo para tener un control, o mejor dicho, una medición eficiente del caudal, ¿no? Del flujo que tengamos en la línea. Entonces, o la instalación de algún instrumento, ya sea un termómetro, un termopozo, un indicador de presión, si es de vapor, si es para agua. Entonces, hay que pedir nosotros, como la parte de piping, todos los típicos de instalación de estos instrumentos para que nosotros podamos considerarlo en el diseño. ¿Ya? Entonces, ahí vamos a ir viendo también lo que es el tema de la cooperación entre especialidades, ¿no? La comunicación en sí. Es muy importante porque en un proyecto, como les mencioné, vamos a encontrarnos con un staff de ingeniería, parte de procesos, mecánica, eléctrica, instrumentación, que al final todas las especialidades tienen que ir al mismo objetivo. Entonces, ahí el tema de comunicación entre especialidades es muy importante, ¿no? Para no tener inconsistencias posteriores ya cuando hagamos el ensamble final, ¿no? Entonces, vamos a ir viendo algunas buenas prácticas respecto a ello. Entonces, aquí tenemos un PIN ID, ¿no? Con este PIN ID, nosotros ya con toda esa noción de qué es lo que tenemos que realizar en cuanto a la implementación, ¿no? Hablando de la parte de piping, vamos a pasar a lo que es ya el modelado, digamos, ¿no? Entonces, pero antes del modelado, nosotros tenemos que hacer una validación de espesor de tuberías, generar el piping class y posterior a ello, ya con toda esa información, empezar a hacer ya el tema de los ruteos, ¿no? Los ruteos de tuberías. Pues aquí tenemos el mismo tanque, ya estamos hablando ya del tanque, cómo se va a llegar a construir, cómo va a estar construido. Entonces, bajo este volumen que ya se tiene modelado, nosotros hacemos ya el ruteo, los emplazamientos de las líneas. Aquí podemos ver las líneas de proceso en color azul y las líneas rojos, que serían las de contraincendio, ¿no? Las circulíneas que va a tener el sistema contraincendio de este tanque, ¿no? Y bueno, y vamos a ir viendo también cómo se llegan a trabajar estos modelos, porque no solo está, como les mencioné, parte de pipe, está también la parte de civil, eléctrica, instrumentación. Entonces vamos a dar una metodología de trabajo. Esto puede variar dependiendo la industria, la empresa o los profesionales, pero normalmente se va viendo de esa forma, ¿no? Porque cada especialidad va generando sus maquetas
pero al momento de nosotros hacer los ruteos tenemos que considerar dónde se puso el equipo, por ejemplo, o cómo están emplazados los soportes para ir corrigiendo entre las especialidades y al final tener un producto como este, ¿no? Y a partir de esta maqueta, porque vamos a llegar a hacer, ¿no? Nuestras maquetas en la parte práctica, vamos a empezar a generar sus planos correspondientes para construcción, con el objetivo, ¿cuál? Es de esto, ¿no? Llevar a la práctica ya la ingeniería que hemos diseñado y ver, ¿no? Cómo quedó. Entonces aquí podemos ver ya, ya la parte ya construida de nuestro modelo 3D, ¿no? Ya la parte de construcción. Entonces, igual, de todas formas, como les mencioné, aquí puede haber variaciones, adecuaciones que se pueden ir dando en el camino y posteriores a ello ya generar los planos conforme a obra. Como pueden ver, el tema de piping como soporte de ingeniería para un proyecto es desde la parte de diseño, puede pasar como mesa técnica la parte de construcción, porque hay que dar soporte también a veces, dependiendo del tipo de proyecto, ¿ya? Y posterior a ello también se va a requerir unos planos conforme a obra, porque siempre va a haber alguna variación, algún cambio de equipo, o la compra de algún equipo que haya sufrido un cambio, entonces hay variaciones a ser considerados ya para lo que es los planos conforme a obra, ¿no? Entonces, ese es el objetivo nuestro, poder llegar a generar una ingeniería, ¿no? De detalle para construcción. Y las nociones lo vamos a ir viendo en el curso, porque esto es práctico. La idea es poder transmitir la parte práctica para que ustedes lo tengan en mente ya los criterios más que todo constructivos, ¿no? Constructivos. Igual vamos a ver las normativas de diseño, como les mencioné, estas son las normativas de diseño de piping, algunas de las normativas de diseño de piping, hablando de la parte ASME, igual ahí de la ISO, ¿no? Tema de las normativas de fabricación, en este caso dimensionales de las tuberías, ¿no? Para cerrar carbono, aceros inoxidables. Aquí vamos a encontrar bastante información, ¿ya? Dimensional, sí, y algunos criterios también a ser considerados, ¿no? Para el tema de tuberías roscadas, cuál es el espesor mínimo, que te indica en la normativa misma, ¿no? La normativa AAA es tubería sanitaria, debió verlo, esta normativa que se utiliza bastante, por lo menos yo lo vi cuando estuve en el proyecto para alimenticio, ¿ya? Entonces ahí incluso se trabajan con otro tipo de uniones, ¿no? No son las uniones bridadas que tenemos o ruscadas, son tipo claps. Entonces eso también hay que ir considerando en el diseño como tal, ¿no? Los accesorios igual, ¿no? Aquí están las normas de fabricación de los accesorios. Aquí vamos a dar bastante énfasis en la normativa ALME 16.5, que es la normativa de fabricación de bridas. Vamos a ir viendo algunos puntos muy importantes, ¿ya? Porque aquí hay bastante criterio constructivo a ser considerado cuando empecemos a hacer la especificación de nuestros materiales, nuestro piping class, ¿ya? Entonces vamos a ir viendo ahí algunos puntos importantes. En válvulas, el mismo caso, ¿no? Pero aquí en válvulas no vamos a entrar al detalle bueno, en este caso de las normativas, vamos a ir viendo los tipos de válvulas que hay y cuál es la función principal o para qué se utiliza mayormente, hablando de las válvulas manuales, ¿no? La importancia de los mismos, eso vamos a ver. Y bueno, como les comenté, esta es una ingeniería de detalle, ¿no? Donde están todas las especialidades, ¿ya? Pero nosotros nos vamos a enfocar en lo que es la ingeniería de detalle de la parte de pipe. Pues ahí vamos a ir viendo, esto es como ejemplo, ¿no? Lista de materiales mecánicos, índice de planos, este es un índice plano general mecánico de estación, el layout, o del plan, o mejor dicho, plot plan, que puede ser, plano general mecánico de la estación Colpe. Entonces, vamos a ir viendo cuál es la importancia de cada uno de estos planos, ¿no? Aquí están los planos vista en planta y de detalle, ¿no? Que se llegan a ver en el proyecto. Algunos típicos de montaje, ¿no? Pues vistas isométricas que pueden ver acá, pero nosotros vamos a ver los más importantes. Los isométricos que lleguen a ser el plano de construcción para tuberías, ¿ya? Porque también tenemos los planos vista en planta, en elevación, que no son planos considerados para construcción, son planos de montaje, ¿no? Entonces ahí vamos a ir viendo también la importancia de cada uno de estos planos, ¿no? Pero el plano de fabricación en sí, para el ruteo o para la tubería, en este caso son los isométricos.
Bueno, aquí ya viendo lo que son los softwares, ¿no? Como les mencioné, vamos a trabajar todos los softwares, ¿ya? Porque es lo que tenemos a la mano, ¿ya? Hablando del software de diseño para tuberías, vamos a trabajar con el CADWORS, con la versión 2019, ¿ya? ¿Cuál es la limitante que se tiene acá? Que el CADWORS puede funcionar sobre el AutoCAD, correcto, pero puede trabajar en versiones 2019, como es la versión que les vamos a compartir, o inferiores. O sea, puede trabajar sobre un AutoCAD 2018 y demás, pero no en versiones superiores al 2019. Ese es la limitante que tiene el programa que tenemos para el curso, ¿ya? Que es el CADWORD 2019. Tema del recap. El recap les vamos a compartir, ¿sí? Pueden tener ustedes si quieren el recap de las últimas versiones, no hay ningún problema. Pueden trabajar con ello, no hay ningún problema. El mismo caso del Navisworks, pueden trabajar con las versiones que ustedes tengan, ¿no? Pero nosotros vamos a compartirles, ¿no? Todos los programas, tanto CADWORS, AutoCAD, Recap, Navisworks, en la versión 2019 y lo mismo para el programa, en este caso, del software de análisis, ¿no? Que es el CISA. Ya vamos a tener la última clase, un pequeño ejemplo de cómo realizar un análisis de flexibilidad en tuberías, ¿ya? Con el software CISA en la versión 2019. ¿Ya? Estos son los programas a ser utilizados en el curso. Los mismos van a ser compartidos con un video, ¿ya? De instalación para que no tengan ningún inconveniente. ¿Ya? Tanto lo que es el CADWORD, más que todo para el CADWORD y el CISA. ¿Ya? Porque instalar los programas de Autodesk entendería que no hay mucho problema en eso. Pero igual, si hay alguna dificultad, igual les vamos pasando tutoriales. Pero sí les vamos a dar todos los programas para que ustedes puedan instalar y con el video que se tenga no tengan ningún problema, ¿no? Porque se les va a compartir todo para que no tengan ningún problema en la instalación. Esto en cuanto a los programas. No sé si hay alguna consulta tal vez. En la versión 2019, pregunta acá, para su funcionamiento debe estar conectado a la red de Internet. Eso lo vamos a ver en el curso, correcto, es una buena pregunta, ¿ya? Eso lo vamos a ver en el curso. Solamente lo utilizamos, bueno, pues desconectado, sí, para Internet, para cuando iniciemos el programa. Ya, eso un poco te adelanto. Ya después puedes conectar a Internet, no hay ningún problema. ¿Qué versión de CADWORDS? El CADWORD va a ser 2019, como les mencioné, ¿ya? El Autodesk Navisworks es el mismo que el Revit. Bueno, el Revit bueno, son de la misma familia, ¿no? Autodesk, pero son software distintos, ¿ya? Entonces, el Navisworks es un software que nos permite, tiene muchas funciones el Navisworks, pero para lo que vamos a utilizar en el curso va a ser más que todo para hacer una revisión, gerenciamiento, una revisión de las interferencias que podríamos llegar a obtener, también ir filtrando, cómo llegar a filtrar, a buscar elementos, ¿no? Normalmente lo utilizamos de esa forma, el Navisworks, ¿no? Es un visualizador para nosotros, ¿ya? No sé si tienen tal vez alguna pregunta. Entonces, eso en cuanto a los programas, ¿ya? Nosotros les vamos a compartir, les vamos a pasar enlaces para que ustedes puedan ir descargándolos. Bueno, aquí unos ejemplos, ¿no? Planos de detalle, esto vamos a ir viendo, estos son ejemplos, ¿no? Ya es un producto final de cómo se llegaría a ver, pero nosotros vamos a ir viendo cómo se llegan a generar estos planos a partir de una maqueta 3D. Y como podemos ver acá, hay cortes intermedios, entonces ahí vamos a ir viendo ya las propiedades del programa, cómo poder generar ya cortes de elevación, ¿no? Como podemos ver acá, según el detalle que queramos mostrar. Y ahí vamos a entrar a lo que es la importancia de estos documentos, ¿no? Para lo que es la especialidad o la parte, en este caso, constructiva, ¿ya?
¿Alguna característica del laptop para soporte? Aquí hay una consulta de estos programas. Eh, para mí, lo más importante es una memoria RAM, ¿ya? Es lo que más consume estos programas. Yo estoy ahorita con una memoria RAM de 8 gigas, ¿ya? Entonces, sí tengo una limitante porque se satura la memoria RAM, ¿no? Entonces, tengo que ir optimizándolo, ya sea para proyectos pequeños o grandes, ¿no? Ahí vamos a ir viendo alguna forma de optimizar, pero un poco hablando de las características, una de 8 gigas con memoria RAM, un disco duro dedicado, disco sólido, mejor dicho, eso ayuda también bastante, ¿no? Pero como les mencioné, la memoria RAM es lo más importante para mí, ¿no? Es lo que consume bastante. Respecto, aquí no me quedó claro. Respecto al tema de si está conectado, como te mencioné, solo para el arranque es lo que se desconecta el CADWORS, ¿ya? El internet, o sea, desconecta el internet para el arranque, ¿ya? Y una vez que ya levante el programa, puedes conectar el internet, no hay ningún problema. Pero eso lo vemos en el curso, ya les doy unos tips más ahí. Buenas noches, dice. Una duda, yo tengo AutoCAD Plan 3D con licencia. Si instalo alguno de los software de curso, ¿habrá algún problema con la licencia actual que tengo? Bueno, la verdad no sabría decirte ahí si tenía algún problema, pero yo tengo bastantes programas, o sea, hablando de Autodesk, que no he tenido ningún problema en cuanto a tener AutoCAD Plan 3D, porque tengo Inventor, también tengo. ¿no? El mismo AutoCAD, luego el CADWORX, entonces no debería haber ningún problema, ¿no? Pero si tienes otra máquina, te sugiero trabajar con ella, ¿no? Porque si tienes una licencia, es algo, ¿no? Que hay que ir cuidándolo. Muy bien. Bueno, hablando un poco de los programas, mejor dicho, de los documentos, estos son los planos, ¿no? Vista en planta, y hemos visto en elevación, ¿no? Vamos a ir viendo cómo se van a generar a partir de una maqueta estas vistas. Por si acaso no son vistas 3D, ¿no? Estas ya son vistas ya generadas de la maqueta 3D, por supuesto, pero son dibujos en 2D, son líneas, polilíneas, ¿no? Que han sido generados a partir de la maqueta 3D. Y eso ayuda bastante el tema de ir generando los planos, ¿no? Ya no son planos que tienen bastante peso, ¿no? Son planos livianos para ser manipulados en el archivo nativo, ¿no? Que es el DWG. Un favor, ¿nos puede compartir este video de instrucción? Sí, lo va a compartir la parte de CEPRA. Una vez terminado el curso, les va a compartir, porque está siendo grabado, sí, correcto. Va a ser compartido a los grupos de WhatsApp el link, ¿no? Para que puedan ver. Muy bien. Y este es el plano, ¿no? El plano de construcción o de fabricación de tuberías, ¿no? El plano isométrico. Entonces aquí vamos, aparte de ver de cómo se llega a generar, vamos a ver la importancia que tiene o qué información tiene que tener mínimamente este plano isométrico, porque aquí es donde ya se da todo el lineamiento de cómo tiene que ser construido, ¿no? Aquí es una vista tridimensional del ruteo de tuberías, de una parte, no es de todo, ¿ya? De cómo tiene que ser construido. Este tipo de planos no está a escala, pero sí tiene, habla un poco del plano, cotas o medidas reales, ¿no? De dónde a dónde tiene que estar instalado, las derivaciones o la separación desde un soporte existente o nuevo. Entonces, todas estas cotas están de eje a eje, ¿no? Entonces, es la forma como lo presenta, se presenta. Y aparte de ello, de dar las dimensiones de cómo va a estar la morfología del piping, también está su lista de materiales. Aquí hay unos ítems donde te deriva, ¿no? La lista de materiales para saber qué elementos necesitas para poder hacer la fabricación del mismo, ¿no? Aquí es su lista de materiales para este isométrico.
También podemos llegar a generar lista de soportes, dependiendo, ¿no? Cómo se llega a definir el proyecto. Podemos llegar a generar también o especificar dónde va a ir un soporte, incluso ponerle el tag del soporte, ¿no? Lleva su tiempo, sí, pero se puede hacer. Entonces, eso ya en el modelado se puede ir personalizando la maqueta y poniendo los tags según el proyecto definido, ¿no? Eso lo vamos a ver en la clase práctica de cómo personalizar las maquetas, ¿no? Porque hay que ponerle sentidos de flujo, hay que ir identificando dónde están los puntos de apoyo, los soportes, los instrumentos. Entonces, según el pin ID, vamos a ir poniendo los tags respectivos, ¿no? Entonces, aquí, aparte de ir viendo la lista de materiales, posición, cortes de tuberías, también podemos ir viendo lo que es las normativas de fabricación, los ensayos no destructivos que se va a utilizar para este sistema de tuberías. Entonces, puede ir especificando todo ello, ¿ya? Pues cuando veamos la plantilla que vamos a tener como ejemplo, van a poder ir viendo de que hay bastante información que tiene que estar especificado en este documento, ¿no? ¿No? Aquí tenemos un ejemplo, tenemos una vez diseñado, ¿no? Nuestra maqueta 3D, nuestro diseño, nuestra herramienta, nuestro software de diseño, ¿no? Podemos generar los planos, todo ello, pero antes de ello, dependiendo, ¿no? Y ahí vamos a ir viendo algunas pautas de lo que es el análisis de estrés en tuberías, ya que todos los temas de tuberías no requieren un análisis formal, ya sea por computadora o manual, ya no requieren. ¿No? Ahí vamos a dar algunas características, porque esto se puede ir clasificando, ¿no? Las que sí y las que no, dependiendo del tipo de producto, dependiendo de los diámetros de tuberías, dependiendo de las presiones, temperaturas, ¿ya? Eso es lo que se llega a tomar en cuenta antes de realizar un análisis de estrés en tuberías, ¿no? Pero aquí vamos a tener un ejemplo de cómo realizar un análisis de estrés en tuberías, ¿ya? En lo que estemos realizando. ¿Ya? Entonces, aquí vamos a ir viendo lo que es desde la exportación, desde nuestra maqueta 3D al programa, al CISA. ¿Ya? Y en el CISA de ahí configurándolo para hacer ya el análisis respectivo según la normativa de diseño, ¿no? Ahí vamos a ir viendo las 931.1, 31.3, 31.8, van a ir viendo que hay varias normas de diseño que son utilizados para la fabricación, en este caso, sí, para la fabricación de piping, ¿no? De tuberías. Entonces, esto es lo que vamos a ir viendo en la última clase, ¿no? Entonces, es eso. Los tipos de proyectos en cual se utilizan, como les dije, es donde, como se mencionó alguna vez un colega, donde se requiera, ¿no? Donde se quiera transportar fluido a través de tuberías, nosotros vamos a estar ahí, digamos, ¿no? Como especialistas para poder dar soporte al mismo, ¿no? Aquí tenemos algunos ejemplos. Azucareras, alimenticias, hablando de embotelladoras, sistemas contra incendio, la parte de gas y petróleo, la parte de minería, ¿no? Entonces, nosotros podemos ir viendo todo ello. Y la idea del curso es poder darles esa noción, ¿no? De poder que ustedes tengan esa noción de dar soporte a las diferentes industrias, pero considerando siempre, ¿no? Qué es lo que se va a transportar y ahí ir viendo qué normativa se va a utilizar para ese sistema, ¿no? Aquí, por ejemplo, en, en gas y petróleo es la ASME, digamos, ¿no? Normas americanas. Igual es en el sistema contriceño son la ASME, de mejor dicho, son normas americanas, pero estamos hablando de las NFPAs, ¿no? Aquí en las alimenticias es la AAA, la norma AAA, ya que igual vamos a ir viendo un poco de ello, ¿no? Que todo es inoxidable. Y en las industrias, ya como estos ingenios azucareros, como les dije, aquí es un mix, puede estar la ISO, puede estar la ASME, la DIN, dependiendo, ¿no? Entonces hay una mezcla, ¿no? A ser considerado cuando nosotros hagamos algún tipo de trabajo o diseños, este tipo de industrias, ¿ya? Pero como les menciono, el abanico de oportunidades en tema de piping es bastante, es bastante. Muy bien, eso en cuanto al curso. Ya el contenido del curso. No sé si hay alguna consulta ahí, pero yo voy a ir viendo acá lo que es la información general del curso. ¿Ya? El curso va a ser dictado en 10 días.
La duración del curso va a ser, bueno, el horario va a ser de 8 de la noche a 10 de la noche, hora Bolivia, ¿ya? Los días, los días vamos a iniciar el día 20 y van a ser continuos, ¿ya? Desde lunes a viernes de la siguiente semana, del 20 al 24. Posterior a eso nos vamos a dar una semana, ¿ya? Para que ustedes puedan instalar los programas, ¿ya? Los programas de diseño. O sea, estamos hablando del AutoCAD, CADWorks, Recap, Navisboard y el CISA. Esos cinco programas, ¿ya? Entonces, esa semana van a tener para instalar. Va a haber un grupo de WhatsApp, ¿ya? Donde ustedes pueden mandar capturas, el problema que tengan. Y en la medida del tiempo se les va a ir respondiendo, por favor, ¿sí? Pero se les va a colaborar igual eso. ¿Ya? El contenido o la información que se llega a ver en las clases se les va a compartir, diapositivas, normativas y los ejemplos mismos que lleguemos a desarrollar, se les va a ir compartiendo. ¿Ya? Igual se les va a ir pasando por el grupo de WhatsApp el material para cada clase práctica, donde para algunos ejemplos vamos a tener ya sean planos, PIDs. Hablando de planos, estamos hablando de planos mecánicos de algún equipo, porque también vamos a modelar equipos, porque el CADWorks también tiene como que la plataforma para equipos. Vamos a ir viendo algunos recipientes como tanques cilíndricos, ¿no? Cómo modelarlos, bombas también, es decir, centrífugas, cómo modelarlos, ejemplos bien básicos, que igual ahí vamos a ir viendo que el programa tiene para poder hacer otro tipo de equipos, pero ya con estos van a tener ya las pautas de cómo modelar los distintos equipos, ¿no? Del mismo modo, el CADWorks Plant para tuberías, ¿no? Vamos a tenerlo eso. Ya vamos a hacer algunos ejemplos desde PIN-IDs, desde planos que nos pase, bueno, como ejemplos, ¿no? Para que podamos volver a reproducirlos, ¿ya? Más que todo vamos a trabajar con los PIN-IDs. Mi idea es de que ustedes vean cómo se trabaja, ¿no? Al momento de hacer los diseños, que el PIN-ID es nuestro documento, el input más importante que tenemos para ver, ¿no? Qué es lo que se va a necesitar o tiene que estar implementado en el router de tuberías. Muy aparte también, que es algo igual importante, el relevamiento de campo, ¿ya? Para ir viendo los espacios físicos que tenga. ¿Ya? Entonces, estos serían los días, ¿no? Esta es la primera semana teórica. La segunda semana es el 3, 4, 5. Va a haber un receso del 6 de agosto, que acá en Bolivia es feriado. Y capaz estemos reprogramando el 7 y 8, o sea, pasándolo al día lunes y martes, ¿no? De la siguiente semana, digamos, ¿no? De esta semana que vamos a pasar, capaz los reprogramemos, eso lo vamos a ver ya en el curso, ¿ya? Porque es un feriado largo, capaz ahí se vea de que lo conveniente es retrasarlo unos cuantos días, ¿no? Hasta el primer lunes hábil para poder completarlo. Pero eso lo vemos en la clase. Esto sería de lunes a jueves, si no mal recuerdo, y esto sería lunes, martes, miércoles, y miércoles, jueves no hay clases, y sería viernes y sábado. Ya, así serían las 2 semanas, ¿no? Entonces, eso es el cronograma del curso. Primera semana teórica, segunda semana de instalación de programas, y la tercera semana ya sería la parte práctica. Eso sería el webinar que teníamos preparado para ustedes. No sé si tienen tal vez alguna consulta o duda que tengan al respecto. Buenas noches, Inge. ¿Nos podría brindar el link del video actual, por favor? Sí, sí, correcto. Ya la parte de CEPRA, ellos lo manejan el tema del Zoom, ¿no? No sé si está acá. Vamos a ver. El encargado de CEPRA. Pero ni bien se termine este webinar, ellos van a compartir el link a los grupos de WhatsApp, ¿ya? Para que ustedes puedan nuevamente ver el webinar introductorio. Sí, no, no está. Pero como les mencioné, se les va a compartir igual este video.
Breve resumen del curso, por favor, y programas que se usan. Bueno, el resumen ya lo vimos, sí, ¿no? Del curso, como les dije, va a ser parte teórica, parte práctica, ¿no? Los programas, como les mencioné, es el AutoCAD, CADBORD, el Navisworks, el RECAP y el CISA. Eso respecto al curso. El curso tiene certificación académica o de participación. Tiene su certificación académica, ya respecto al curso. Creo que está ahí en la propaganda misma. Tiene su validez, ¿no? Son 25 horas que se les va a dar como certificado. Perfecto. Sí, como les mencioné, el curso está enfocado a lo que es la parte práctica más, ¿no? Poder darles esas nociones que les va a ayudar bastante. Y los puedo decir, con otros estudiantes hemos tenido muy buenas respuestas después del curso, ¿no? Ellos igual a veces nos preguntaban en el grupo de WhatsApp y son bastantes estudiantes extranjeros que hemos tenido que ya lo están implementando, lo han implementado y lo tienen ahí, digamos, ¿no? El AutoCAD Plan 3D, ¿verdad? No, no vamos a utilizar el AutoCAD Plan 3D, vamos a utilizar el CADWorks Plant, el CADWorks Plant, que se instala sobre el AutoCAD. Ese van a ser nuestros programas de diseño. Pregunta, ¿la versión del AutoCAD puede ser cualquiera? Sí, sí, o sea, puede ser cualquiera, pero como les mencioné, les vamos a compartir el CAD Wars 2019. Entonces, yo para instalarlo sobre el AutoCAD tengo que trabajar en la misma versión del CAD Wars, o sea, AutoCAD 2019. Como es la versión 2019, también puede trabajar, hablando del CADWorks, en versiones inferiores a la 2019, hablando de AutoCAD. O sea, puedo trabajar en AutoCAD 2015, 2016, 17, 18, hasta la 19, ¿ya? En esas versiones yo puedo instalar el CADWorks, pero versiones superiores como AutoCAD 2026 ya no me trabaja. Sí, esa es la limitante que tiene el programa que tenemos ahora, digamos, ¿no? Como herramienta para poder dictar el curso. Sí. Muy bien. No sé si hay alguna consulta más. Si no, estaríamos dando por terminado el curso, este webinar introductorio. Espero que haya sido de ayuda a ustedes para poder entender qué es lo que vamos a ver. Como les mencioné, nuestra idea es poder darles, impartirles, sí, la parte teórica, pero más la parte práctica, ¿no? Dar esas nociones, esos inputs que les va a ayudar y en la parte de su día a día, ¿no? Hablando de su trabajo. ¿Ya? Entonces, de mi parte sería todo, si no hay más consultas. Y nuevamente agradecerles de parte de CEPRA, de Centro de Capacitación y Apoyo Académico, de mi parte misma, por el tiempo brindado a este webinar. Y nuevamente la invitación Profesor, se extiende. ¿se va a ver Sí, temas de pero no le escuché bien. esfuerzos en tuberías? Pero no le escuché, se entrecortó. ¿Me puedes repetir la pregunta? Pero no le escuchamos bien. O bueno, no le escuché bien. Te escuché de esfuerzos en tuberías. Eso me hace referir al tema de análisis de flexibilidad. Y eso es lo que vamos a ver como una parte introductoria al final del curso. Es simplemente para complementar el curso, nada más. Pero sí vamos a ver un análisis con un software de análisis, ¿no? Que es el CISA. Muy bien. Entonces, muchísimas gracias por su atención. Entonces, nuevamente la extensión, la invitación al curso. Y conmigo nos estaríamos viendo el día lunes 20. ¿Sí? Muchísimas gracias. Que tengan buen descanso. Buenas noches a todos. Gracias. Gracias. Buen descanso.